Muy buenas tardes a todos los asistentes del día de hoy. Damos comienzo al webinar del día. De parte de la especialización en Dirección de Operaciones y Logística, el Warehousing Lab y los seminarios de la Escuela de Ingeniería de AFIT, les damos las gracias a todos por aceptar la invitación al webinar del día de hoy. Para nosotros es muy grato que sigan participando de este ciclo de webinars en torno a los temas de operaciones y logística. El tema del webinar del día de hoy es COVID-19, transporte de carga en terapia intensiva. Para ello, nuestra panelista invitada del día de hoy es María Agustina Catalayud. Ella es especialista senior de transporte en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, la organización internacional líder para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Su trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo se focaliza en la investigación aplicada, la estructuración de préstamos de inversión y la provisión de asesoramiento técnico para mejorar los sistemas de transporte en América Latina y el Caribe. Agustina lidera el área de investigación y tecnología en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de unirse a esta institución en 2010, Agustina trabajó en las áreas de planificación del transporte y desarrollo del sector privado en organismos internacionales, Europea, la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas, el sector público, en la Alcaldía de Turín, Italia, y el sector privado. Agustina posee un doctorado en Ingeniería Mecánica y de Sistemas por la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, 2 maestrías en la Universidad de California, Berkeley, y de la Universidad de Padua en Italia. Investigaciones en logística y transporte marítimo han recibido premios internacionales del UK Chartered Institute from Transport and Logistics, Emerald Publishing y la Asociación Europea de Logística, así como también han sido publicadas por revistas científicas, organismos internacionales y academia. Por mi parte, yo seré el moderador del día de hoy. Yo soy Mateo Márquez Gutiérrez, soy formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab y asistente de investigación de la Universidad de AFIT. Soy ingeniero de producción y soy estudiante de último semestre de la maestría en ingeniería con énfasis en operaciones y logística de la Universidad de AFIT. Asimismo, soy miembro del grupo de investigación en gestión de la producción y logística. Recuerdo que este evento es posible gracias al Warehousing Lab. Los invitamos a que conozcan nuestro portafolio de servicios, donde contamos con consultores asociados, expertos en logística, asesorías y consultorías a la medida en temas logísticos y de cadena de suministro, prácticas académicas de almacenamiento a nivel de pregrado, posgrado, cursos y demás, y desarrollo de proyectos de investigación para la mejora de procesos. Algunos de nuestros visitantes son socios en empresa, Cristal, Casablanca, Textil, Andercol, entre otros. Los invitamos a que nos conozcan. Igualmente, recordarles que este evento es posible a los seminarios de la Escuela de Ingeniería de AFIT. El Seminario de Ingeniería es una iniciativa de Ingeniería de AFIT, el cual propone un espacio de encuentro semanal abierto a la comunidad académica y productiva. El objetivo es divulgar desarrollos y experiencias en el campo de la ingeniería por parte de profesores, grupos de investigación, instituciones y expertos invitados para fortalecer capacidades y crear sinergia entre grupos de investigación, desarrollo e innovación. El encuentro se realiza generalmente los viernes de 2 a 3 de la tarde. La invitación a cada sesión de seminario se publica en las redes y canales de comunicación de la Universidad de AFIT. Recuerdo a todos nuestros asistentes que los canales de chat y PIR se encuentran abiertos para que vayan realizando sus preguntas. Asimismo, les recuerdo a todos que este video será grabado y se publicará en YouTube para que lo puedan acceder posteriormente. Siendo más, le doy la palabra a nuestro panelista del día de hoy. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias a la Universidad EAFIT por la invitación al Banco Interamericano de Desarrollo a participar en este ciclo de charlas y al Warehousing Lab especialmente. Es un gran gusto para nosotros poder hablar con ustedes y poder compartirles un poco nuestra visión sobre qué es lo que ha pasado con COVID, cómo ha impactado al sector logístico y qué acciones han tomado y están tomando las autoridades, tanto gobiernos como ciudades, desde el punto de vista de política pública, para mitigar los impactos de COVID en el sector logístico. Voy a empezar entonces con mi presentación compartiéndoles la pantalla. Avísame, Mateo, si puedes cuando esté la presentación disponible.
Ahí está perfecto, Agustina. Excelente. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa desde el punto de vista de política pública hablar de logística o específicamente hablar de transporte de carga? Porque a nivel regional la logística emplea al 4% de los trabajadores y representa al 11% del Producto Bruto Interno de la región. Entonces, como verán, el impacto de COVID dentro de este sector puede tener grandes repercusiones, no solo en el sector logístico, sino también en la producción, industria y consumo que conecta la logística. Voy a dividir mi presentación en 3 partes relacionadas con 3 fases de impacto de COVID en el sector logístico. Las fases 1, 2 y 3 de la pandemia. La primera fase fueron las 3 primeras semanas de COVID y cuáles fueron las acciones que se tomaron. Luego en la segunda fase es una fase un poco más de reapertura y marchas atrás con nuevos confinamientos, que lo podemos ver en el segundo y tercer cuatrimestre de 2020, probablemente se extienda hasta finales de este año. Y luego la última fase es, ojalá ya en 2021, una fase de completa apertura y de inicio de recuperación de la economía en nuestros países. Entonces, vamos a ver qué pasó en la fase 1 y qué políticas se tomaron para poder facilitar el desarrollo logístico dentro de nuestros países ante la pandemia. En primer lugar, lo que intentaron hacer los países mientras se implementaban medidas que eran de confinamiento fue asegurar el business continuity en la logística, especialmente asegurando la circulación del transporte de mercancías durante el aislamiento. Y así, entonces, a lo largo de la región se tomaron estas medidas que permitían la circulación de los camiones, tanto al interno de los países y entre países. Si bien es verdad que hay que notar que ha habido varias restricciones paulatinas, temporales a la circulación, pero estas medidas han sido relativamente exitosas porque lo que se quería mitigar era el riesgo de que tuviéramos un faltante de productos que las poblaciones confinadas en las ciudades pudieran acceder. En segundo lugar, hubo que hacer frente a un cambio de canal. Y ustedes ven en la figura que les muestro en la pantalla los datos para Colombia sobre cómo los viajes a las superficies comerciales cayeron en alrededor de un 65% en las primeras semanas del confinamiento, mientras que las compras online crecieron un 35% respecto a la misma semana del año 2019. Para ello fue posible, mientras que las poblaciones no podían circular por las calles de nuestras ciudades, sí facilitar la circulación de la distribución urbana. Y en conjunto con ello también habilitar al funcionamiento de los servicios de aplicaciones u otro tipo de servicios logísticos que facilitaran el acceso a los bienes adquiridos por e-commerce. En tercer lugar, fue el aprovisionamiento a las poblaciones vulnerables. Estas poblaciones que se encuentran normalmente ubicadas en zonas periféricas, en asentamientos informales, que no tienen acceso a la inclusión financiera y que por ende no pueden comprar por e-commerce en la mayoría de los casos. Y entonces a esas poblaciones se les acercó los productos de primera necesidad y alimentos a través de mercados itinerantes e inclusive a través de redes de distribución constituidas en la colaboración público y privada o público y organizaciones de la sociedad civil. Estas medidas continuaron a lo largo de la fase 2, pero la fase 2 ya fue un poco más específica en cuanto al tipo de medidas que se requerían en ese momento. Mientras que en la fase 1, las primeras semanas de la cuarentena o del confinamiento, hubo un shock que fue un poco más de demanda, estas grandes compras que se hacían para poder
tenerlas estoqueadas en nuestras casas generaron algún tipo de ansiedad respecto a cómo hacer para poder permitir que estas poblaciones se abastecieran. Pero en la fase 2 ya el efecto que se empezó a ver fue el shock de oferta. Entonces, ustedes ven aquí en esta gráfica los datos para para Brasil, ¿no? Lo que vimos al principio de abril, y esto continuó a lo largo de los últimos meses, es que las ventas se redujeron en más o menos un 40%, con su consiguiente impacto financiero en el flujo de caja, que como ustedes saben, trabajando o estudiando los sectores logísticos, normalmente funcionan con un flujo de caja muy ajustado y con riesgos de disrupción en la cadena de pagos. Entonces, ustedes pueden ver allí, ¿no?, que lo que nos decía esta encuesta en Brasil era de que 7 de las empresas encuestadas, 7 de cada 10 enfrentaban severos problemas de caja, 53% solo poseía recursos para un mes de operación. ¿Y qué fue lo que hicieron algunos países de la región, imitando también las disposiciones que se habían implementado en otros países como los europeos y Estados Unidos? Bueno, fue poner a disposición justamente el financiamiento de capital de trabajo, ¿no? Este financiamiento de corto plazo, de liquidez, para que las empresas pudieran seguir funcionando ante la ruptura de la cadena de pagos. Entonces, el BID en ese caso también tuvo una gran participación, contribuyendo a ese financiamiento, en este caso en Uruguay, y ustedes ven allí, pero también a lo largo de los países de la región, contribuyendo al financiamiento que los diferentes países dieron a sus empresas en general, pymes, pero también a las pymes del sector logístico. Y hubo, además de del financiamiento, instrumentos financieros, también instrumentos fiscales, eximiendo del pago del impuesto a las rentas u otro tipo de impuestos para que las empresas pudieran hacer frente a esa falta de liquidez. Ahora, nosotros nos preguntamos si era suficiente esa ayuda financiera y fiscal para reducir el impacto de COVID en las empresas logísticas de nuestro sector. E hicimos una microsimulación con casi 9.000 empresas, datos de 9.000 empresas transportistas terrestres de carga en nuestra región, y observamos la hoja de balance, ¿no? Y simulamos qué pasaría si estas empresas, ante un shock de demanda, pudieran acceder a financiamiento a tasa de interés cero, que ya es muy optimista, y también brindarles el aplazamiento del pago de los impuestos por un año. Y lo que encontramos, ¿no?, que estas medidas de contención o de defensa del tejido productivo podían ayudarnos a extender la vida de las empresas. 60% de las empresas sobrevivirían 5 meses en ese escenario positivo en el cual las ventas caerían un 20%, y 75% de las empresas salientes serían microempresas. Obviamente, este cierre potencial de las microempresas tenía un efecto importante también sobre la seguridad social, porque muchas de estas microempresas emplean a personas de estratos que son vulnerables. Así que justamente basado en este tipo de estimaciones es que el BID entre mayo y septiembre de este año apoyó otorgando préstamos a los diferentes países en la defensa de este tejido productivo, en este caso del sector logístico. Ahora, además de la supervivencia de las empresas, en la fase 2 lo más importante también fue aprender a convivir con COVID, cuidando la salud de nuestros trabajadores a través de la implementación de protocolos de seguridad en el trabajo. Y
en los diferentes países de la región, ya ahora en prácticamente todos, se fueron adoptando protocolos justamente a nivel nacional para determinar qué tipo de instrumentos necesitaban para protegerse. No solo el distanciamiento social o físico, sino también el uso de mascarillas y otros protocolos, especialmente durante el trabajo de los transportistas de carga. Ahora, sí que preocupa que estas medidas en muchos casos no son ampliamente respetadas en el sector. ¿Y por qué preocupan? Porque ustedes pueden ver aquí en este gráfico el potencial que tiene de expansión del virus el transporte de carga. El transporte de cargas es el único prácticamente de los sectores que siguió movilizándose durante la pandemia. Y si bien no hubo grandes transmisiones a través de entre ciudades, a través del transporte de carga, esto también, evidencia de que en cierta medida los protocolos que se implementaron fueron respetados y fueron efectivos, pero en todo caso, por el potencial de contagio que existe, nunca está de más seguir respetándolos, sobre todo en esta fase. Entonces, lo que ustedes pueden ver en este gráfico que nosotros construimos es justamente cuáles son los orígenes, con origen en Bogotá, cuáles son los recorridos que realizan y las conexiones que tienen esos camiones con las diferentes ciudades de Colombia y por ende el potencial de contagio. Y aquí, y esto lo hemos hecho para diferentes países, esta es la red de transporte de carga orígenes y destinos de Colombia, y entonces ven cómo fácilmente, así como el virus se puede transmitir en un entorno de viajes aéreos, también se puede hacer a través del transporte de carga, y por eso es importante, y esta ha sido una de las justificaciones más importantes para la implementación y el monitoreo del cumplimiento de los protocolos. Ahora, ya viendo en la fase 3, esa fase de recuperación, ¿qué es lo que va a ser importante para reactivar al sector logístico? Entonces, seguramente se va a necesitar, y ya lo estamos viendo, por ejemplo, en las medidas que se están tomando en Europa, que se van a seguir necesitando financiamiento de capital trabajo para generar liquidez en las empresas, extensión de impuestos, porque todavía la recuperación económica no se ha verificado. Seguimos en fases de confinamientos y desconfinamientos constantes. Entonces, ante todo, si pensamos ahora más en el mediano y largo plazo, lo que necesita la región, y si ustedes trabajan en el sector logístico, en el sector privado lo verán normalmente, es reducir justamente los costos logísticos. Y reducirlo desde el punto de vista del sector público, de las inversiones y acciones que pueda hacer el sector público, es justamente invertir en infraestructura y mejorar la facilitación del comercio. Miren ustedes que, 40% de las diferencias de los fletes internacionales entre América Latina y los países avanzados pueden atribuirse a diferencias en la calidad de la infraestructura y la gestión de los aeropuertos, ¿no? Entonces es muy difícil competir internacionalmente ya con estas condiciones de base. Además de invertir en infraestructura y facilitación del comercio, también es importante realizar programas sectoriales para la recuperación del sector y también la reconversión del sector. En Colombia, por ejemplo, junto con República Dominicana, la antigüedad promedio de la flota es de 21 años, frente a 11,5 años de la Unión Europea. Esto también tiene consecuencias importantes sobre la sostenibilidad ambiental del sector, pero también sobre la eficiencia del mismo. Obviamente, un camión de 21 años no tiene el mismo nivel de eficiencia que uno de 11. Y finalmente, si algo nos ha enseñado la pandemia es que la digitalización, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Y ojalá algunos de ustedes hayan visto este experimento, este piloto que se hizo de Rappi en las ciudades de Medellín, con
distribución autónoma de mercancías. Bueno, en las encuestas que ha realizado recientemente DHL, vemos que una de cada 3 empresas logísticas planea utilizar vehículos autónomos en el mediano plazo. En el tema de warehousing, esto ha sido clave para poder mantener el comercio electrónico. Se vio en China, lo vemos en Estados Unidos, cada vez más se está viendo en la región la automatización de los almacenes, pero seguramente vamos a verlo también en las calles a través de la distribución autónoma, mucho más cerca de lo que pensamos. Y también, además de resolver los retos tradicionales, también tenemos que resolver el desafío urbano. Hicimos una simulación, esto para el caso de Bogotá, en el cual veíamos, bueno, ¿qué va a pasar o qué pasaría si la congestión aumentara un 30% en Bogotá? ¿Y esto por qué? Porque lo que nos dicen los primeros datos de los desconfinamientos en las ciudades europeas y asiáticas es que las personas están yendo mucho más hacia el uso del vehículo particular. Y a esto se suma el incremento del comercio electrónico, ¿no? Nuevos viajes para la distribución de mercancías. Eso lo que hace es, en nuestras ciudades, que ya están altamente congestionadas, generar una presión mayor sobre la malla vial. Y entonces, nosotros queríamos saber, bueno, cuáles podían ser las consecuencias de este incremento de la presión en la malla vial. Y lo que encontramos es que, no veo aquí los resultados, lo que encontramos es que justamente en el caso de Bogotá podría incrementarse, si se incrementara un 30% de los vehículos, Bogotá podría llegar a perder hasta un 5% del PIB de su Producto Interno Bruto, tan solo porque haya coches, personas, trabajadores parados en la congestión. Y finalmente, uno de los temas también que va a ser clave a futuro es la regulación sectorial. Y esto, si lo vemos, está en diferentes sectores, lo vamos a ver en el transporte aéreo, pero también lo vamos a ver mucho más claramente en el transporte marítimo. Existen las tendencias del transporte de carga contenedorizada, ha sido que ha habido muchísimas mergers and acquisitions, ¿no? Quiebras, adquisiciones y consolidación en los últimos años. Lo que puede llevar la situación de COVID es que haya una nueva ola de merger and acquisitions. Y esto podría poner de alguna manera en riesgo la competitividad y por ende también llevar a mercados que estén mucho más consolidados y que por ende tengan un mayor poder de fijación de precios, afectando a la industria local. Por eso también es importante mirar los temas regulatorios, que en nuestros países normalmente han sido puestos en un segundo nivel de la agenda frente a los temas de infraestructura. Y otro tema a ver también es la informalidad en el sector transporte, sobre todo en el sector transporte carretero, que es un desafío que es multidimensional y que en muchos casos tiene cuestiones que son sociales, son educativas y también son propias del sector transporte. Por eso se necesita programas y un approach que sea multidimensional para afrontar un problema que es de larga data y es muy, muy difícil de resolver. En resumen, entonces, ¿cuáles son las líneas de acción clave de política pública que nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo hemos recomendado a los países que implementen? Y esto respecto a la fase 2, que es la que nos encontramos ahora, y fase 3. En la fase 2, obviamente promover la seguridad alimentaria, porque el incremento del número de pobres y el incremento también de las restricciones a la movilidad han generado dificultades para el abastecimiento de alimentos básicos o de productos de primera necesidad.
Luego, la implementación de programas de financiamiento y de alivio fiscal para mitigar el shock de demanda que tienen las MIPYMES, sobre todo las MIPYMES del sector logístico. Y también apoyar al desarrollo y al monitoreo de los protocolos de seguridad ocupacional para mitigar también el riesgo de que el sector transporte sea un vector de contagio a nivel territorial. Y en la fase 3, que sería esa fase ya más de recuperación, hay que seguir, y Colombia ha hecho unos avances impresionantes en los últimos años en la reducción de los costos logísticos a través de mejor infraestructura, mejores servicios, facilitación del comercio y ahora cada vez más el push tecnológico. Resolver el desafío urbano con el incremento del comercio electrónico sumado a la congestión de las ciudades, probablemente tendremos mayores costos sociales y económicos para nuestras ciudades, pero también para nuestro sector privado. Y finalmente, fortalecer la regulación sectorial para evitar posiciones monopólicas dentro de los mercados que puedan afectar la competitividad de nuestras empresas. Y con esto entonces termino mi presentación. Les agradezco mucho por la atención y quedo atenta por las preguntas que pudieran tener. Perfecto, muchas gracias Agustina por la presentación. En este momento entonces abrimos espacio para preguntas y ya tenemos pues un par de preguntas y la primera es, ¿cuál ha sido el alcance de la implementación de las medidas de libre circulación en el transporte de carga? Sí, bueno, como contaba en la primera parte, en la primera fase, eso fue una de las primeras, dentro de las primeras medidas que se tomaron, al igual que algunas que tenían que ver con salud, estuvieron las medidas de permitir la libre circulación. Ahora bien, las medidas que se tomaron a nivel nacional en muchos casos sufrieron algún tipo de barreras a niveles locales o provinciales, departamentales, en donde los camiones se vieron detenidos en las fronteras por no poder transitar justamente por este tipo de medidas que iban en contra de las medidas nacionales. En general, estas situaciones fueron resueltas muy rápidamente. Aún así, hoy seguimos viendo este tipo de reclamos por parte del sector de transporte de carga. En todo caso, son cada vez menos frecuentes y lo que vemos también es que con las medidas que se han adoptado en el transporte de carga de parte de seguridad ocupacional, no ha sido un vector de contagio como han sido otros rubros, ¿no? Pensemos en el rubro de la restauración o el otro tipo de actividades donde hay grandes aglomeraciones de personas, así que esperamos que estas medidas que han sido implementadas más localmente puedan dar paso a una libre circulación ya en los territorios nacionales. Correcto. Bueno, ¿cuáles crees que serán los impactos de mediano plazo del COVID en la logística de América Latina y digamos como más específicamente en Colombia? En el mediano plazo, o sea, si nosotros estamos pensando no en 2021, pero ya 2022, 2023, uno tiene que pensar en tres cuestiones. La número uno es el tema de la digitalización, ¿no? Digitalización en logística, lo hemos visto a todos los niveles, desde gestión del inventario, almacenamiento, transporte, digitalización de los trámites administrativos. Entonces, cada vez más se va a atender a esa digitalización. El desafío para las empresas es invertir en esa digitalización ante prioridades tal vez o restricciones de presupuesto que tengan por la caída de ventas. Entonces, digitalización es el primero. El segundo es tal vez generar mayor competencia en el mercado o asegurar la competencia a través de disminuir la informalidad, que lo que vemos en los últimos datos es que ha crecido durante la pandemia y que genera una competencia desleal en el sector, sobre todo en el transporte de carga terrestre. Y en tercer lugar, diría el desafío, ya pensando un poco más en la parte del sector privado, es el cambio de canal, ¿no? Lo que se llama omnicanalidad, ¿no? Poder vender en diferentes canales, todo eso genera
un reacomodamiento de la logística. Ustedes seguramente lo estudian y lo saben muy bien, y ese también va a ser un gran desafío para las empresas que quieran subsistir en la nueva era del e-commerce. Ok, perfecto. Bueno, digamos como que estamos muy acostumbrados a compararnos y muchas veces a adoptar políticas que se utilizan en Estados Unidos y sobre todo en Europa. ¿Crees que realmente esas políticas sí sirven de algo, entendiendo que los países de América Latina y del Caribe están más restringidos en temas de infraestructura, de tecnología, de recursos económicos? Yo creo que hay muy buenas prácticas que se pueden adoptar rápidamente, por ejemplo, en logística de última milla, ¿no? Las bahías de carga y descarga son acciones que han comenzado a implementarse tal vez hace ya varios años en Estados Unidos, en Europa, y que han sido y que no requieren mucha inversión, justamente, sino una dedicación especial de la infraestructura vial. Pueden ser rápidamente implementadas en las ciudades de América Latina, y de hecho muchas ciudades lo están haciendo. Luego también está la asignación de espacio específico para el transporte de mercancías. Hay varias recomendaciones desde el punto de vista, o las zonas de bajas emisiones también, zonas de restricciones a la circulación que pueden ser implementadas en la región. En todo caso, los países de América Latina, y sobre todo me preguntabas en la anterior pregunta sobre Colombia, yo creo que mirando la evolución de los países de América Latina en los últimos años, Colombia ha sido muy exitoso en la mejora de su sector logístico, a tal punto que eso se manifiesta en la posición en el ranking internacional que tiene el país, ¿no? Hay muchos desafíos, pero Colombia tiene una política nacional logística que otros países no tienen. Colombia ha mejorado muchísimo la simplificación de los trámites, la digitalización, su programa de renovación de flotas. Es por sí mismo, tal vez no hay que mirar mucho más allá del propio país para ver que ha habido acciones muy positivas de parte de la administración pública para mejorar la situación logística. Ok. Bueno, ahí tocas un punto bastante interesante que es la gestión de la última milla, ¿cierto? Digamos como qué ventajas y qué dificultades pueden tener los países de América Latina al implementar ese tipo de estrategias. Sí, última milla desde el punto de vista del sector público, o sea, de las acciones para gestionar el tráfico de última Sí, milla en las ciudades. es Bueno, correcto, a nivel pues ya de gobierno y de organización. sí, creo que algo que está dando mucho resultado en algunos países es la entrega nocturna, ¿no? Fuera de horarios, de mercancía. En nuestros países se han hecho pilotos, de hecho en Bogotá se han hecho pilotos bastante exitosos, con buenos resultados. Hay un problema que es la inseguridad, entonces difícil, ¿no? Realizar distribuciones en horarios nocturnos. Este es un tema bastante específico de nuestra región. Y luego hay un tema que tiene que ver con, por ejemplo, ahora tenemos bahías de carga y descarga de mercancías que antes no había en varias ciudades de nuestra región, y fue la asignación de un espacio en la malla vial, pero lo que están haciendo ciudades europeas, por ejemplo, o ciudades norteamericanas, es la gestión dinámica a través del uso, a través de un booking de plataforma, con una aplicación, y una gestión dinámica con cobro dinámico de esas plataformas para optimizar su uso. Eso requiere una cierta inversión todavía y una cierta preparación también de tecnología que todavía algunos países de nuestra región no están preparados. Ok. Pero digamos que también se ha escuchado últimamente mucho el tema de los rebrotes del COVID. ¿Crees que ya con lo que hemos pasado estamos preparados? ¿Qué nos faltaría para mejorar, por corregir? Sobre logística, ¿verdad? Sí, a nivel de logística y de transporte de carga.
Sí, sobre todo, bueno, muchos países han adoptado los protocolos, ¿no?, de seguridad de seguridad ocupacional. Ahora, hay un tema de fiscalización de cumplimiento de esos protocolos y creo que parte mucho, además de la fiscalización que se puede hacer del cumplimiento, del uso de mascarillas, de alcohol en gel, de la distancia social, es también la responsabilidad y la concientización de todos nosotros como ciudadanos, pero también como trabajadores del sector, de que esos protocolos, si han sido implementados, es justamente para reducir el riesgo de contagio. Por el momento y hasta que haya una vacuna, no es más que cumplir con los protocolos, ¿no?, y fiscalizar que se cumplan. Ok, perfecto. Pero digamos que ahorita también mencionas un tema que la flota, al menos de Colombia, es una flota antigua, ¿cierto? Digamos como que esos esfuerzos para actualizar deben venir de parte de quién, y si lo ves factible realmente una actualización y con un esfuerzo grande, o es más un tema de fantasía. Bueno, el Ministerio de Transporte, ¿no? El gobierno de Colombia ha hecho varios avances en la puesta a disponibilidad del sector de transporte de carga de los instrumentos que se necesitan para participar en estos planes de renovación de flota. Ese es, si uno mira ahí las prácticas internacionales, ese es uno de los factores de éxito para poder tener una renovación del parque automotriz o del parque automotor de carga en este caso. Entonces, incentivos desde el punto de vista fiscal, financiero, y luego hay un tema que era lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La informalidad a veces redunda en detrimento de este tipo de programas, porque los datos que yo les mostraba, bueno, cuentan con la participación del sector informal y ese sector informal, por no estar inserto en la economía, tiene en muchos casos menos posibilidades de acceder a la renovación de su camión o de sus instrumentos de trabajo. Ok, entonces podríamos decir que es ese transporte informal el que hace que la flota pueda verse como antigua. El transporte informal tiene menos probabilidades, menos posibilidades de acceder a los incentivos que se están poniendo a disposición en diferentes países para la renovación de la flota. Ok, y digamos, esa formalización de esas flotas, ¿por dónde podríamos empezar? Los países de América Latina. Bueno, el tema de la informalidad es across sectors, es realmente uno lo ve en el sector de las pymes industriales, logísticas, es un problema muy profundo de América Latina, inclusive en el sector de la restauración. Es un problema muy, muy profundo y que va más allá del sector transporte. Creo que uno de los desafíos que va a tener el sector transporte en el futuro es también con la digitalización, es que hay muchas decisiones que se tienen que tomar que van más allá del sector, ¿no? Entonces, en el caso de la informalidad, hay temas que tienen que ver con el mercado de trabajo, con los impuestos, o el acuerdo fiscal que tenga un país. Hay cuestiones que tienen que ver con la capacitación, con el estrato social, y probablemente para generar soluciones que sean efectivas van a tener que hacer acuerdos que sean más holísticos, donde se sienten en la misma mesa de diálogo representantes de diferentes ministerios, también con el sector privado y con la sociedad civil. Claro, ok. Bueno, también un tema que ha tenido un poco de popularidad en los últimos años, y es como desde el BID se ve el tema de la movilidad eléctrica en nuestro entorno, ¿cierto? ¿Qué tan lejos estamos realmente de Europa, de Estados Unidos? Sí, es un tema que nosotros lo hemos estudiado mucho en los últimos años. La movilidad eléctrica cuando empezamos a estudiar este tema hace 2 años, casi 3 años, hacíamos encuestas en la región en el 2017
y nos decían no comprarían un vehículo eléctrico. Cuando le preguntamos a los expertos cuándo estaría el mercado listo, decían que 2050. En 2020 hacemos las mismas encuestas y se acercan 10 años. Es una de las tecnologías que más rápido, de las nuevas tecnologías que más rápido está avanzando, y lo vemos en el uptake que tiene en Estados Unidos. Por ejemplo, California ya dijo que en 2035 va a prohibir la venta de cualquier vehículo a combustión interna. Entonces, en Europa también, esto va asociado mucho con las medidas que adopten los gobiernos, ¿no? De promoción, de limitación, en el caso de logística, por ejemplo, con las zonas de bajas emisiones. Y creo que cada vez más, por los riesgos de cambio climático, las medidas van a ser más contundentes hacia la adopción de la electromovilidad, al tiempo que va avanzando a pasos agigantados el desarrollo tecnológico, ¿no? Claro. Okay. Bueno, ahorita nos contabas el caso, por ejemplo, de Rappi y esas pruebas piloto que estaba haciendo, donde nos muestran pues, que estamos avanzando en temas tecnológicos bastante rápido. Que de pronto nos contaras un poco qué tendencias tecnológicas están entrando y se vienen en el futuro cercano para el transporte de carga. Sí, entonces, asimilándolo también con el transporte de pasajeros, uno puede tener este acrónimo que se llama ACES en inglés. Autónomo, que es, en el caso de carga, no es solo la distribución terrestre, pero también parte de drones, que tuvo su hype hace algunos años, pero que se sigue avanzando en la distribución, sobre todo en las zonas de baja densidad. Luego, entonces, pero también estamos viendo desarrollos de buques autónomos hacia futuro, de menor tamaño. Luego, la C es conectado, ¿no? Es poder compartir datos entre vehículos. El platooning, por ejemplo, es una de las tecnologías que utiliza la conectividad entre vehículos, el platooning de camiones, ¿no? Luego, entonces, que puede ser conectividad entre vehículos, o puede ser conectividad entre vehículos e infraestructura, o entre vehículos y diferentes elementos del sistema de transporte. Esa es otra de las tecnologías. La E es de electrificado, obviamente, que ya lo hablamos, y la S es de shared, en inglés, ¿no? Que es compartido. Y ese es uno de los temas que veremos en los próximos años, cómo se realiza ese compartir el mismo vehículo o el mismo almacén, que es donde existe también mucho potencial para mejorar y para avanzar, para optimizar el uso de esas infraestructuras o esos vehículos. Bueno, y lo mencionabas tú, ese impacto que ha tenido la pandemia en cuanto a los protocolos, que es necesario el alcohol, la mascarilla. Digamos que ¿qué porcentaje podría aumentar el costo logístico los próximos meses y los próximos años gracias a todos esos protocolos que han tenido que adoptar? Realmente una cifra es muy difícil, ¿no? De decirlo. Si se van a ver el aumento de los costos logísticos, probablemente en cierta medida se van a ver, pero como se van a ver a lo largo de todo el sector productivo, ¿no? Y de todas las actividades económicas e incluso sociales. Pero decir un porcentaje en este momento es muy difícil, porque tampoco se ha estimado en otros países, ¿no? Si uno ve China, que es de donde tenemos los resultados más recientes, o en Europa mismo, muy difícil decirlo hoy. Probablemente, si hablamos dentro de 6 meses, ahí sí sabremos con mayor detalle. Ok, y alineado un poco con eso, ¿piensas que es posible como volver a esa vieja normalidad, o digamos como que todo el tema de la pandemia nos ha cambiado el panorama logístico? No, seguramente la logística ha recibido uno de los mayores cambios, ¿no? La logística y la movilidad urbana, los dos temas del trabajo también.
pero en logística lo que uno está viendo es el crecimiento del comercio electrónico en nuestros países y también la necesidad de buscar nuevas maneras de distribución o de hacer llegar ese paquete al consumidor. A diferencia de Estados Unidos, donde la distribución es directamente al domicilio, en América Latina hay iniciativas muy interesantes y muy innovadoras donde la distribución se da en lockers o en negocios de cercanía, después la persona lo pasa a retirar. Todo ese tipo de distribución que es muy diferente a lo que se hacía normalmente, ¿no? Directamente en el B2B, a las grandes superficies genera un desafío logístico muy importante. Lo que sí vamos a ver es que los costos logísticos van a aumentar. Y lo vemos, si vieron la última publicación del estado financiero de Amazon, Amazon incrementó muchísimo sus ventas, pero a la par incrementaron muchísimo los costos logísticos. Entonces, realmente vamos a ver un aumento de costos. Y entonces, aumento del e-commerce, aumento de los costos logísticos, cambios en las tendencias de consumo y aumento de la adopción de tecnología en todos los procesos logísticos. Y además, si uno ve solamente a nivel internacional, ya mirando un poco más del big picture, vamos a ver, por el tema de resiliencia de cadenas de suministro, ese va a ser un tema gigante, ¿no? Finalmente, esta parte de la literatura que era de risk management, que se dejaba como no siempre se tenía en cuenta por parte de los tomadores de decisiones, este es uno de los temas que va a crecer mucho, y dentro de ese contexto el menor sourcing de países asiáticos y más lo que se llama el nearshoring, ¿no? O el nearsourcing. Okay. Pero hay como esa opción del e-commerce, de las nuevas tecnologías, digamos como que aquí en América Latina tenemos el caso de Rappi, Uber Eats y demás plataformas. ¿Cómo crees que esas plataformas han ayudado pues como a contener un poco pues el tema de la pandemia, ayudar pues como en los temas de consumo? ¿Cómo es su futuro, digamos, a corto y mediano plazo? Bueno, ¿cómo han ayudado desde el punto de vista de la flexibilidad laboral? Ha permitido ha permitido generar, pues no es una contratación laboral, ¿no? Ha permitido generar ingresos a las personas que habían perdido su trabajo o ingresos adicionales a las personas que lo necesitaban y decidieron tomar esa actividad. De hecho, sobre todo para los inmigrantes, ¿no? En las últimas encuestas que se hicieron de Globo, el 50% de las personas que brindan el servicio de Globo son inmigrantes, o sea que de alguna manera están actuando como una medida de contención. Pero lo que hay que ver a futuro es el tema regulatorio. La semana pasada en España, uno de los tribunales de este país dijeron que decidieron o dictaminaron que los trabajadores de Globo son trabajadores asalariados, no son libres prestadores de servicios. Entonces, seguramente habrá algún tipo de reacomodación o reacomodamiento jurídico al cual tendremos que ver cómo se adaptan estas empresas. Ok, bueno, digamos ya un poco en lo que tú trabajas en el Banco Interamericano, ¿qué investigaciones están llevando actualmente para Latinoamérica? Nosotros estamos investigando 3 grandes temas. El primero es congestión y bueno, ustedes, yo conozco muy bien Bogotá, he ido muchísimas veces y los niveles de congestión en Bogotá, pero también en muchas otras ciudades de América Latina son bastante altos y de hecho hay 4 de las 10 ciudades más congestionadas del mundo se encuentran en América Latina. Entonces, congestión es uno de los temas más preocupantes hacia el futuro porque tiene impactos all over the place, económicos, sociales, en salud,
la congestión está relacionada con altos niveles de depresión, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los grandes temas que estamos investigando y una pata de eso es la logística, el transporte de mercancías urbanas. Luego, otro tema que estamos viendo es la implementación de nuevas tecnologías en el sector logístico. El año pasado hicimos un gran trabajo de relevamiento de cómo estaba la logística 4.0 en América Latina. Uno de los países que analizamos fue Colombia y tenemos unos 10 años de retraso respecto a los países avanzados. Y el tercer gran tema es el tema de la inclusión social. Eso lo estamos viendo más desde el punto de vista de transporte público. ¿Sí? Y la última pregunta que tenemos es, bueno, digamos que en el tema del transporte se ve mucho el tema, sobre todo no tanto la informalidad, sino la ilegalidad. ¿Cómo lograr combatir esa ilegalidad y que finalmente eso apoye el desarrollo de la infraestructura del país y que sea el transporte más eficiente? La ilegalidad. No la informalidad, sino la ilegalidad. Sí, la ilegalidad. Ese es, sí, nuevamente, es un tema que es también, que tiene múltiples aristas, ¿no? Es como la informalidad. Tiene múltiples aristas, tiene bases que son sociales, tiene bases educativas, de inclusión social. La recomendación es la misma, es son decisiones que van más allá del sector transporte y que tienen que ser vistas desde el punto de vista holístico de la política pública. Ok, perfecto. Bueno, así entonces damos por finalizado el espacio de preguntas. Queremos agradecerte, Agustina, por acompañarnos el día de hoy. Fue para nosotros un placer poder contar contigo. Y Muchas gracias. a nuestros asistentes los invitamos a que conozcan la especialización en Dirección de Operaciones y Logística, donde los temas del webinar del día de hoy se tratan en algunos de sus cursos. Les invitamos también a que conozcan nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, LinkedIn como Warehousing Lab. Nos pueden seguir en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros webinars. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y en nuestra página web pueden encontrar más información acerca de nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Igualmente, hasta la próxima. Hasta la próxima.